A continuación presentaremos todo lo relacionado con la actividad mercantil definidas dentro del Código de Comercio bajo el Decreto 410 de 1971. Esta presentación está a cargo de Lady Joana Galindo Lombana, Lizeth Tatiana Bermúdez Ramos y Jamie Joana Botero García del Grupo Contabilidad General y Financiera. Introducción. Esta presentación se desarrolla como base a la normatividad aplicable para actividades comerciales. El Código de Comercio recoge todas las disposiciones del derecho mercantil y asuntos comerciales, de donde surge todo lo relacionado con los comerciantes y el derecho mercantil, de la necesidad del significado económico y el crecimiento a nivel de consumo, producción y cambios. A partir de esto se desarrolla la actividad comercial y nace la exigencia de promulgar un conjunto de normas centradas al derecho mercantil. ¿Cuál es la diferencia entre ley y decreto? Entre ley y decreto existen varias diferencias que pasamos a analizar a continuación. Inicialmente, la ley va a ser siempre elaborada y ratificada por el Poder Legislativo. Sin embargo, para el caso del decreto, siempre será propuesto y aplicado por el Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno. Número 1. La ley establece lo que debe hacerse o no debe hacerse. El decreto indica cómo debe llevarse a cabo. 2. El decreto pretende hacer frente a una situación urgente y establecer cómo actuar y las normas, reglas a seguir en dicha situación. Se pueden considerar como un reglamento. Ley y decreto, como normas jurídicas que deben ser respetadas y son de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, no mantienen una relación de igualdad. En la jerarquía de las normas jurídicas encontraríamos en primer lugar la ley y justo después de ella el decreto, como podemos ver en la imagen. Inicialmente se define como la constitución política, de esta se deriva la ley y pues siguiente el decreto. Cuarto, el decreto nunca va a poder contradecir la ley, teniendo que ser derogado o modificado en caso de que ésta cambie o parezca una nueva ley que contradiga el decreto. Adicionalmente, o en conclusión, aunque ambos conceptos tienen como principal objetivo regir y gestionar el comportamiento y funcionamiento de la sociedad, lo cierto es que la ley y el decreto tienden a diferir ligeramente en cuanto a su contenido. Importancia del Código de Comercio. Tiene como objetivo dar a conocer el valor de llevar correctamente los procedimientos en el derecho comercial y, entre otras, explicar de manera clara quiénes forman parte del derecho mercantil y quiénes no. ¿Quiénes son comerciantes? De acuerdo a lo definido en el Decreto 410 de 1971 del Código de Comercio, en su artículo 10 define al comerciante como las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considere mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta por persona. De acuerdo a lo anterior, se define que el comerciante es la persona que se dedica a una actividad mercantil, llamada comercio, que puede ser una persona que vende o compra mediante un acto comercial. En este caso, podríamos dar ejemplo de un acto comercial como los transportes de personas por agua o tierra. El ejemplo más clave podría ser Avianca, que es transporte en agua, como, como persona o entidad comercial, y Brasilia como transporte por tierra. ¿Cuáles son los deberes de los comerciantes? De acuerdo a lo definido en el Código de Comercio, en su artículo 19,
obligaciones de los comerciantes está como primer punto matricularse en el registro mercantil. 2. Inscribir el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esta formalidad. 3. Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. 4. Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades, que esta la podríamos dar como el ejemplo, los archivos documentales o acervos documentales. 5. Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles. 6. Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. ¿Qué es una actividad mercantil? Las actividades mercantiles se definen como todos los actos de los comerciantes relacionados con las actividades o empresas de comercio y los ejecutados por cualquier persona para asegurar el cumplimiento de las obligaciones comerciales. Las actividades comerciales se encuentran señaladas de forma taxativa en los artículos del Código de Comercio y a continuación te mencionaremos algunas de las más importantes. Dentro de las actividades o operaciones mercantiles están clasificadas las operaciones bancarias o de bolsa. También podremos clasificar las empresas de seguros o actividades aseguradoras, las empresas de transporte de personas o de cosas, ya sea de tierra o aire o por aire, las empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de bienes, las empresas de depósito de mercancías, provisiones y suministros. Y finalmente podríamos definir también las empresas de construcción, reparación, compra y venta de vehículos. ¿Cuándo no se considera una actividad mercantil? Código de Comercio de Colombia, Decreto 410 de 1971. Libro primero. Título 2. De los actos, operaciones y empresas mercantiles. En el artículo 23, llamado Actos que no son mercantiles, se encuentra, primero, la adquisición de bienes con destino al consumo doméstico o al uso del adquiriente, y la enajenación de los mismos o de los sobrantes. Esto quiere decir que si una persona cualquiera quiere vender su casa y lo hace solamente una vez, no se considera una actividad mercantil, porque no es un acto que haga con regularidad. También cuando una persona hace una venta de garage, esa persona lo hace porque ya está cansado de tener cosas en su garaje y solamente una vez toma sus cosas que ya no sirven para él y lo vende a las otras personas que lo requieren. Esto, como solamente lo hace una vez, no es considerado como un acto mercantil. Segundo, la adquisición de bienes para producir obras artísticas y la enajenación de estas por su autor. Eso quiere decir de que si una persona adquiere una casa con el ánimo de generar arte, de expresar obras artísticas, no se considera como un acto mercantil. Lo mismo ocurre cuando el autor le cede el derecho a esa persona para que venda o exponga su arte, es considerado como un acto mercantil. Cuarto, las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados en su estado natural. Tampoco serán mercantiles las actividades de transformación de tales frutos que efectúen los agricultores o ganaderos, siempre y cuando que dicha transformación no constituya por sí misma una empresa. Eso quiere decir de que si un campesino o un agricultor o un ganadero quiere compartir, quiere brindar sus cosechas, sus frutos a un vecino o a un amigo, esto no lo hace un acto mercantil. Lo mismo, si vende sus frutos o sus cosechas, tampoco lo hace un acto mercantil.
Y por último, quinto, la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales. Esto quiere decir de que si hay una persona que predomina el ejercicio del intelecto, que ha sido reconocida por el Estado y que está certificado con un diploma académico que es profesional en lo que estudió o lo que hace, no está obligado a matricularse como comerciante en el registro mercantil que lleva la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Cuáles son las profesiones liberales o independientes? ¿Qué es una profesión liberal? Aunque en el Código de Comercio no se encuentra específicamente el concepto de profesión liberal, según el Decreto 3050 de 1997, en el artículo 25 se define como una profesión liberal, cito, abro comillas, toda actividad en la cual predomina el ejercicio del intelecto, reconocida por el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la habilitación a través de un título académico. Esto quiere decir que se denomina profesión liberal o independiente a la capacidad de ejercer una profesión de manera calificada por parte de una persona profesional, y particularmente el tipo de remuneración que recibe por su desempeño es distinto al que se ha establecido en el Código Sustantivo de Trabajo, ya que su remuneración se hace mediante pago de honorarios. Por ejemplo, las prestaciones de un abogado con el fin de tener su propia oficina independiente. Gracias totales.